ejemplo, cuando yo canto, muchas veces cierro los ojos. Y después me veo en los videos y digo, qué boludo es ese. Cuando voy a la radio, cierro los ojos. Y lo lindo de la radio antes, ¿no? Era que nadie te veía. Es una voz en la noche o en el día que flota por ahí. Hoy todas las radios te filman mientras estás ahí. Y yo estoy con los ojos cerrados hablando, como un boludo. Y después te dicen, sí, estuvo buena la nota, ¿no? Pero estaba con los ojos cerrados. Digo, sí. Así que con Borges tengo una afinidad ahí, ya estoy empezando a conectar unas cosas. El hecho de, ¿no? Que la voz sea, claro, muy bien. Importante. Ya usas anteojos, veo. Sí, ahora sí, hace unos 10 años. Muy bien, muy bien. Bueno, le damos la bienvenida a todos y a todas, ahora sí, formalmente, después de este hermoso boludeo, podemos decir. Bueno, primero un aplauso acá al caballero. Gracias. No dije ni siquiera el nombre y aplaudieron. Podría haber dicho cualquier nombre, claro, después y hubiesen aplaudido. Ramses II. Claro. A Luis XIV. Al señor Andrea Prodan, ahora sí. Bueno, sí, si están acá es porque de alguna manera conocieron el Borges Palooza. Veo que te adaptás a las geografías. Hay que adaptarse. Sí. No tanto como un pariente mío que se adaptó realmente, impresionantemente velozmente a la ciudad de Buenos Aires, que era mi hermano. Él realmente me sorprendió cuando vine acá a descubrir cómo él había entrado en la cultura argentina porteña con tanta rapidez y con tanta naturalidad. Así que a mí me costó un poco más, puede ser, pero bueno. Todas las actividades del Borges Palooza en borgespaluza.com, @borgespalooza y @danielmeca, meca con doble C. Todas las actividades que ya ocurrieron y quizás sigan ocurriendo, las encuentran por ahí. Andrea, nos vamos a poner serios. Porque nos conocimos en un café, charlando, y era más fluido, porque obviamente estás en un café, no hay nadie, y no tenés un micrófono en la mano, y estás sentado de un lado y del otro. Claro. Pero vamos a intentar mantener este fluir que supimos conocer al comienzo de nuestra breve relación. Breve, pero no por eso intensa. Fue intensa. Sí. Sonó raro, pero sí, está muy bien. En Borges tenemos dos linajes muy marcados. El linaje del padre, que viene del lado inglés, del lado de Inglaterra, y el linaje de la madre, que es un linaje más criollo, más asociado a los personajes que participaron de batallas en el siglo XIX, pero se ha estudiado a Borges con esos dos linajes. Te quería preguntar a vos por tus linajes, porque a diferencia quizás del de Borges, vos tenés varios linajes encima. Pienso, decías, soy romano, pienso también en tu educación en Inglaterra, pienso además tu llegada a Buenos Aires. La pregunta es, ¿cómo te fue, cómo fuiste creando tu perfil, aquel que sos ahora a partir de esos linajes? El perfil se crea un poco por cosas que uno crea y que, ¿no?, agarra las cosas que se siente capaz de moldear. Si lo llamas arte, no sé, porque a veces la palabra arte es muy pomposa. Pero yo volví a Argentina en el 95, muchos años después de la muerte de mi hermano. Había visitado Argentina en el 82 y me había fascinado el país. Ya apenas aterricé con mi hermana, no pudimos llegar a Buenos Aires, a Ezeiza, porque era justo después de la guerra de Malvinas. Y los vuelos de Europa eran poquísimos que te llevaban a Argentina. Y fuimos desde Ámsterdam con KLM,
y llegamos a Montevideo, donde terminaba. Así que yo llegué a Argentina vía Pluna, aterrizando en el increíble aeropuerto de Aeroparque, que me parecía una locura que una ciudad así tuviera aviones que vuelan arriba de la ciudad para aterrizar en medio de una ciudad, un peligro total. Y ya sabía que Argentina tenía una especie de flirt, una especie de coqueteo con el peligro. Y eso era en el 82. Y la ciudad era muy pulcra, los hombres estaban casi todos en traje, Perdón, con mocasines. ¿Te asustaste en el avión? ¿Corriste por los pasillos al ver eso? No, para nada, no, me encantó. Miraba como un nene por las ventanas los edificios altísimos de la ciudad, que me parecían, y eso me lo recuerdo claramente, me parecían los edificios, dice que los edificios en Buenos Aires no tienen ventanas por todos los lados, tienen una pared que casi siempre está completamente tapada. Y llegando de donde llegamos nosotros, parecían todas tumbas. Fue mi primera visión de Buenos Aires, era como un gigantesco cementerio, muy raro esto. Pero bueno, después aterrizás y están los parques de Palermo, el Aeroparque hermoso. Fuimos a la estación Retiro San Martín, porque mi hermano nos había dicho que él iba a venir de Hurlingham obviamente, a buscarnos. Fue el último en bajar del tren y vino así como en unas hojotas, y era como si nos había visto el día anterior, eran ya 3 años y pico que no nos veíamos. Y nos llevó a esta casa que más inglesa no podía ser, en el pleno centro de Hurlingham, calle Canning, hoy General Belgrano. Hubo un cambio de nombre obviamente después de un episodio de la guerra de Malvinas, Falklands, como lo quieres llamar. Bueno, ya como ves, ya hay mucha información fluyendo, pero volviendo a tu pregunta, mi padre era italiano, según él, pero después mirándolo bien, era un austrohúngaro, porque él nació en una zona de Italia, al lado de Trieste, que era el pedacito italiano del Imperio Austrohúngaro. Él nació en el 1911. La Primera Guerra Mundial la perdieron los del Imperio Austrohúngaro y desapareció en la nada este imperio, cosa rarísima. Así que mi padre pasa a ser italiano, pero realmente cuando nació era un austrohúngaro y tenía este carácter austrohúngaro, bastante severo. Un grande deportista, un experto, el más grande experto en Europa, puede ser en Ming, arte Ming y Tang chino. Deportista cuando era joven, sí. Mi mamá es escocesa, pero nació en Pekín, en China. Mi padre fue a Shanghái cuando era muy joven, después se mudó a Pekín, y se conocieron ahí en China mis padres, y ahí nacieron mis 2 hermanas, Miquela y Claudia. Después ellos fueron llevados durante la guerra a un campo de concentración japonés por casi 3 años, estuvieron presos ahí, sobrevivieron a esto, no sé cómo, pero sobrevivieron, con las 2 niñas encima. Y cuando volvieron a su casa, a Pekín, entró Mao Zedong y tomó toda China y echó a los europeos, porque no quería un blanco en su nuevo país, decimos, y tuvieron que escapar. Y mi madre quería ir a Nápoles porque era fanática de los napoletanos. Y mi padre le dijo, mira, elegite cualquier otra ciudad, pero Nápoles no, es un desastre. Y ella un poco así dijo, Roma, y dijo, vamos a Roma. Y ahí nació Luca, en el 53 y yo en el 61. Mi hermana tenía 20 años más que yo, y que era la más grande. Así que ya ves que somos material perfecto para un país como Argentina, que recoge todo tipo de freak de todo el mundo, en cada situación o no, de su vida, etc. Así que realmente la primera vez que vine a Argentina ya me sentí cómodo porque me gustó el hecho de estar en un país donde todos tenían un pariente que venía de uno o más países casi siempre europeos. Mientras en Italia, si sos un poco raro, como
yo, Luca y mis hermanas, por esta historia del pasado, te miran como si no sos realmente parte de la comunidad italiana, que siempre fue muy orgullosa de sus raíces en el pueblito de no sé dónde o lo que sea. Hoy esto explotó. Italia está lleno de árabes, africanos, rusos, ex-albaneses, etc. Y el italiano se ha transformado en un tremendo racista, increíble porque exportó tantos italianos al mundo, pero es muy fuerte el racismo ahora en Italia. El problema de identidad y la pérdida de esta identidad que ellos valoraban tanto. A mí esto no me afecta mucho porque, como te digo, ya venía confundido, decimos, de raíces, pero bueno, si eso te puede contestar un poco el background de la familia, ¿no? Perfecto. Hay una historia que creo que la ha contado tu madre, que siempre me conmovió mucho respecto al nacimiento de tu hermano, que ella estaba en un ballet. Sí. Estaba viendo un ballet, la ópera, estaba viendo una ópera, sí. Y que había roto bolsa, sí. ¿no? Y sí. Dijo, no, quiero que termine la ópera, ¿es así? Sí, sí. Sí, era muy cabeza dura mi madre, sí, quería ver todo el ballet y cuando terminó agarraron un taxi y Luca casi nace en el taxi, casi nació tachero, pero lo llevaron a tiempo al hospital y nació, sí, pero no, mi madre era un personaje importante. Ella decía de mi padre que era el único hombre que la logró domar. Era medio verdad, porque cuando mi papá era vivo, mi mamá parecía la mujer de un embajador o algo, era como callada, elegante, hacía todo bien, calladita. Cuando murió mi papá, volvió a toda la locura anárquica que tenía guardada dentro de sí, y los últimos años con mi madre fueron infernales, después de la muerte de mi padre, pero era muy simpática. Cuando vino acá, adoró a Argentina. Decía, apenas llegó, habló con un par de personas y dijo, me encanta, es la Nápoli de Sudamérica, me encanta ese país. El otro día cuando estábamos en un café en el barrio de Flores, contabas, Andrea, de tu viejo, sí. Que era clavadista, sí. Y un importante clavadista, y que los había llevado a tu hermano y a vos al medio del Mediterráneo para que se tiraran de esa manera. Sí, él era el mejor clavadista que tenía el equipo olímpico italiano, pero estaba en China, así que lo entrenaban en China para esto, para los Juegos Olímpicos, y después no pudo participar porque eran los Juegos de Hitler. Y Mussolini pidió a todos los atletas italianos que tenían que tener un pass para estos Juegos que fuese fascista. Tenías que hacerte miembro del partido. Y su padre, siendo un exalmirante austrohúngaro, no quiso absolutamente que mi papá participe por razones políticas y se perdió estos Juegos Olímpicos. Su revancha era sobre los hijos, porque después nos llevó, cuando años después tenía un barco muy lindo, nosotros, Luca y yo éramos sus marineros, tenía otro marinero profesional, pero nos torturaba, ¿viste? Como todo hombre, como Moby Dick, cuando tenés tu barco, los otros sufren. Y nos llevaba así, en el medio del Mediterráneo, así, ahí paraba el barco y decía, bueno, ahora nos tiramos de la punta del mastil, que era altísimo. Era alto como 14 metros. Y él se clavaba haciendo una triple pirueta, no sé qué, y entraba perfecto, sin splash. Después decía, ¡Luca! No sé. Y se clavaba. Y yo era el boludo que tenía como 8 años, un cagazo bárbaro. ¡Andrea, tirate! Me tiraba así como podía. Hacías splash. Sí, un verdadero splash, con reviente de la panza. Pero esto fue una de las torturas que tuvimos en la infancia. Tuvimos una vida muy aventurosa, muy linda, la verdad. Una infancia que diría que fue una hermosa infancia, pero siempre con nuestro padre empujando los límites de la situación. Después pasó a ser Luca, que él empujaba los límites, pero en un altro campo, ¿no? En otra situación. Drogas, Londres, punk rock, reggae.
Contame, Andrea, de tus primeras lecturas. No sé si fueron en tu casa, si ya fueron en el colegio en Inglaterra. No, en mi casa. Creo que eran Emilio Salgari, me gustaba. La Tigre di Montpracer. Primeras lecturas, no era muy fan de los cómics, extrañamente. No, y después, bueno, sí, el hecho del cambio radical de cultura, cuando mis padres me mandaron, a Luca lo mandaron en un colegio en el Goldstone, en el norte de Escocia, donde de resto cursó su periodo con el príncipe Carlos, hoy rey de Inglaterra, ¿no? O sea, increíble, pero estaban en el mismo lugar. Luca tocaba el redoblante en la banda Pipe Band, la banda escocesa del colegio, y el príncipe Carlos, que no tenía noción de la música, pero la madre lo quería sí o sí en la banda, iba adelante con un bastón y tenía el ritmo, por lo menos podía ser. Era como la cosa que hace el bobo, ¿no? Pero él estaba adelante, tenía en la cabeza un enorme coso y movía esto y Lucas tocaba el redoblante. Hay una anécdota que terminaron a las piñas una vez, no sé si es verdad o no, pero es una buena anécdota. Contala. El rey de Inglaterra que terminó a piñas con Luca Prodan, el pelado de sumo. Cuando mis padres se dieron cuenta que habían exagerado mandándolo a Luca a este lugar muy extremo, a este colegio muy duro del norte de Escocia, porque Luca se escapó vendiendo su rifle y pudo desaparecer por unos meses antes de que mi madre lo encuentra, no la Interpol que lo estaba buscando, pero ella, es una historia larga, pero bastante surreal. Bueno, decidieron mandarme a colegio a mí, pero en Inglaterra, en un lugar un poco más artístico, y fui a una escuela en Canterbury, donde está la catedral, que es el centro de la iglesia anglicana. Y obviamente los ingleses le dan mucha bola a sus escritores. Pero a mí me gustaba también leer ciencia ficción. Uno de los escritores que me fascinaba era Philip K. Dick, que ahora está como medio de moda, pero en su momento era uno más de los tantos, pero era fascinante como él tenía lo llamaban el escritor de la paranoia en su momento. Hoy lo lees y no era paranoia, era la verdad, el tipo sabía exactamente lo que iba a pasar en el futuro. Él hizo The Man on the High Castle. Exactamente, sí, entre sus grandes libros. A mí me gusta mucho uno que se llama Flow My Tears, the Policeman Said. Ya el nombre es hermoso. Que fluyan mis lágrimas, dijo el policía. Hasta escribió una canción que empieza así, porque solo por el libro. Pero me gustaba Philip K. Dick. Luca leía mucha science fiction también. Me pasaba libros, Michael Moorcock, bueno, Asimov. ¿Cómo se llama lo que gusta mucho en Argentina? Martian Chronicles. Porque Argentina tiene casi se nos tiran encima. Sí. Casi se nos tiran encima. Hay unos escritores acá que son muy mimados, ¿no? Hermann Hesse, Bradbury, lo digo, Edgar Allan Poe. O sea, son como si fueran bandas de rock que gustan mucho al argentino, ¿viste? Como acá le gustan los Ramones o Iggy Pop, fantástico. Y bueno, hay muchas bandas de rock que gustan. Pero, y los Stones, que fueron la piedra madre de todas las bandas que aman los argentinos. Y agregamos a Bowie y comentamos, que yo fui hace poco, le comentaba, que está llevando adelante un proyecto, Andrea, y acá hay algunos de sus músicos, sí, con Bowie Remembered. Sí. Si querés contar un poquito de eso. Bueno, yo nunca pensé en mi vida que iba a terminar haciendo una banda que canta, que toca. Yo no toco canto en este caso, pero menos cantar temas de Bowie por la perfección de este personaje, estética, mental, o sea, grande lector David Bowie también. Y en Inglaterra siempre fue tratado un poco como
una persona aparte de toda la masa musical que se movía con tanta fama, ¿no? Porque obviamente Inglaterra es un país que en su momento el rock lo curtía mucho, pero no era considerado algo culturalmente importante. Hoy hasta el punk rock, ¿no? Vas a Londres y todo es... Ese es el lugar donde Johnny Rotten una vez se rascó la rodilla, no sé. Para ellos es increíble que ellos son los dueños de toda esta música. Y Bowie, bueno, es muy simple realmente. Un día caminando por las calles de Buenos Aires, porque siempre Argentina activa cosas así. Por esto pienso que esta capital, que Borges solo hubiera podido ser argentino, realmente, y porteño además, porque cuando caminas por Buenos Aires, me pasaba esto, camino por Roma o por Londres, y no es que me pasan cosas místicas particularmente. O sea, puede ser una ciudad muy linda, Roma, uno mira, es fantástica, hermosa todo, pero en Buenos Aires yo camino, un cartel dice una cosa de qué loco me está diciendo eso, no sé, entro en una especie de meandros de pensamientos que se relacionan entre sí, hasta, viste, cruzas cuando el semáforo está en verde, normal, obvio, pero digo, decide dónde yo termino en el microcentro, por ejemplo, rarísimo, y creo que realmente es una ciudad altamente borgesiana por esto, es como un gran laberinto que igual tiene un sentido. Y Bowie, bueno, yo caminaba por la calle y vi un flyer más que una afiche, pegado una cosa, decía Celebrating Bowie, la banda de Adrian Belew, el grande guitarrista de Frank Zappa, de Talking Heads, cantante guitarrista de King Crimson, etc. Van a estar en Buenos Aires tocando un recital en honor a Bowie, que había muerto hace muy poquito. Y pensé, qué loco, bueno, quién sabe cuándo, y era como el día después. Fui a comprar las entradas, y había entradas, no había tanta gente. Fui a ver este show con un amigo en Museum, ahí en hermoso, sí, como un lugar que era perfecto para eso, sí. Negro, dice, como un poco ominoso. Y fue un show tan bueno, pero tan bueno, tan vibrante, con la persona que cantó la mayoría de los temas era Angelo Moore, el cantante de una banda que se llama Fishbone, negro, maravilloso, digo, solo él podía cantar temas de Bowie, porque proprio era una abstracción total sobre la idea que uno se hizo de Bowie. Y terminé hablando con Angelo Moore por casualidad, porque él estaba vendiendo el merchandising al lado de la puerta después del show. Y me regaló una remera. Bueno, me fui a casa como un pendejo de 16 años, atrás la sierra, y no podía dormir, porque pensé cómo me hubiera gustado subirme al escenario a cantar estas canciones esta noche. Y algo me dijo, boludo, estás en Argentina por algo, ese es un país donde la gente, si le tiras una idea, vas a activar algo, porque el argentino siempre se copa con algún proyecto, aunque no haya mucha plata, como sabemos. Y me recordé de dos chicos que conocía, que eran los hermanos Kurz, que tenían la banda El Bordo, que no me interesaba para nada como banda, francamente, pero que yo, no lo digo porque no es mi estilo musical. No se entendió la metáfora. Muy dura la metáfora, pero... No, pero yo los había conocido por pura casualidad en una sala de ensayo donde ellos estaban boludeando, tocando temas de Bowie con una perfección y unas guitarras secas, ¿no? Tipo muy británicas. Pensé, wow, qué bueno. Entré y nadie estaba cantando, agarré el micrófono y empecé a cantar. Eso hace 15 años. Y después nos introducimos, ¿no? Y me acordé de ellos 10 años después del show de Belew y compañía, y los llamé y armemos Bowie Remember, propio de cero. Yo le mandé una lista de los 10 primeros temas que creo que tenemos que ensayar, y arrancó así, muy rápidamente, y siendo
alemanes argentinos tenían esta rigidez un poco práctica. Me dijeron, ya tenemos que tener una fecha importante en 3 meses para arrancar. Así que fijamos una fecha en Lucille, en Palermo, y así arrancó la banda. Y es una banda fantástica. Aparte, me siento casi como que tengo permiso de cantarlo, no solo porque lo curtí toda mi vida, desde uno de los primeros discos que yo realmente adoré era Space Odyssey, que es un temazo, obviamente, pero me acompañó por toda la vida con varios discos en todas sus encarnaciones. Así que estar acá en Argentina cantando Bowie con unos músicos tremendos, jóvenes, no muy conocidos y realmente muy buenos, ojalá sean famosos más allá de esto en futuro, es un lujo, un lujo. Y si queremos, Bowie también es una persona que tuvo muchos entusiasmos, una persona realmente enamorada de la vida y muy curioso. Mi hermana trabajó en una película que fue un fiasco total que él hizo, que era un spaghetti western, ni salió creo. Pero me dijo que él era súper charmoso y muy curioso. Iba a las maquilladoras y le pedía, ¿qué maquillaje usas? ¿Cómo lo haces? Porque los italianos son los mejores en maquillar, y ellos se sentían muy... y después, no, una persona muy curiosa. Ella, Michela, mi hermana, pintaba muebles, hacía como falso mármol y cosas, pero muy bien. Y él le compró una mesita y 2 biombos y se lo llevó a su casa a New York. Así que algo de los Prodan terminó en casa Bowie. Casa Bowie. Eso es un muy buen título. ¿Sabés que lo conversamos el otro día en el café? Borges nace en 1899 y en 1914, en febrero de 1914, todos los Borges se van a Ginebra, a Suiza, y los agarra la Primera Guerra Mundial en julio de 1914. Luego van a estar del 14 hasta el 18 en Ginebra, hacen 2 años en España, muy bohemios, Madrid, Sevilla, Mallorca, y luego regresa en el 21 y Borges empieza a encontrar otra Buenos Aires luego de haber vivido en Europa, y empieza a construir mitológicamente la Buenos Aires que él tenía ganas de construir. Digo esto para preguntarte, ¿cuál es la Buenos Aires que vos empezaste a construir con tus temas, con tu música, cuando pisaste por primera vez esta ciudad? ¿Cuál fue la mitología que se te presentó? La mitología que se me presentó a mí fue la revista Humor. Yo estaba, la primera vez que vine, viviendo en la casa de los McCarran, esta casa muy inglesa que te decía, en Hurlingham, con Luca, y salía a los kioscos de diario para ver qué vendían los kioscos acá. Y bueno, estaba Caras, y como en Italia lo mismo, la misma cosa. Pero vi esta revista que empecé a mirar y Luca me dice, no, está buena, vas a ver, aparte esos tienen coraje, porque era el 82 y todavía estaba la dictadura. Y ellos le tiraban mierda a la dictadura, hasta propio con ironía pesada a veces. Y así me compré como 3 o 4 Humor, me los llevé a Italia después. Y esto fue como mi primera... empecé a mirar los dibujitos de Grondona White, por ejemplo. No, me gustaba mucho esta revista, y cuando volví a Argentina, cuando murió Luca, me compré más y me las llevé. Tengo una pequeña colección de viejas revistas, como habrás comprendido, de humor. Pero lo que me interesaba de Buenos Aires era esto. El famoso chiste, que no sé quién lo inventó, pero eso, ¿qué son los argentinos? Son italianos que creen que son ingleses, que viven en casas de estilo francés, no sé qué, bla, bla, bla. Pero te lo dicen como casi con desprecio, como que no tienen identidad. A mí me parece fantástico poder vivir en una ciudad que tiene todo esto incorporadísimo. Es como vivir en una enciclopedia. Es una ciudad enciclopédica. Además, el argentino
yo viví a través de la época del punk rock en Inglaterra y iba a ver a muchísimas bandas que hoy en día son como famosas, pero en su momento eran unos pobres chicos que estaban hartos de la realeza del rock, Queen, Pink Floyd y todo eso, y buscaban algo nuevo y se inventaban cosas. Era un momento súper fértil, muy lindo. En su momento era como muy energizante estar en Londres en este momento, porque Inglaterra era un país con muchos súper ricos, algunos súper ricos, y después estaba en total decadencia en el 76, 77, todo mal. No es un país como uno piensa de primer mundo, todo perfecto, yuppie, como pasó a ser y es ahora. Era una ciudad decadente y el punk rock era la perfecta respuesta a todo esto. Pero volviendo, no, me perdí otra vez por otro... Buenos Aires. Pero como esto es una Aires. charla de Borges, puede ser un laberinto también tus respuestas. Sí, gracias. Eso, uno puede zafar siempre con esto, ¿no? Con Borges. Me metí en el pasillo equivocado. Del resto, Timmy McCann, el grande amigo de Luca, construyó un laberinto en Nono, donde tengo mi casa, un laberinto muy parecido. Perdón, sí. aclaramos que Timmy McCann Sí. Actualmente es creo que es el manager El de las pelotas, y Nono, simples aclaraciones, está en la provincia de Córdoba, un lugar precioso para que vayan. Sí, cuando yo fui a vivir a Nono, o cuando lo visité por primera vez, nadie, ni los de Mina Clavero sabían mucho sobre Nono. Hoy Nono es conocido porque es un lindo lugar para ir a veranear, etc. Pero Estás contando el laberinto de Timmy construyó, hizo con mucha paciencia un laberinto que es casi la réplica del laberinto del Resplandor, es una cosa inquietante. Y más de una vez me he perdido ahí adentro. Y él manda tiene 10 hijos, Timmy McCann, porque no tenía televisión, dice. Y manda a uno de sus hijos, hay como un grupito de hijos que son como perros que tienen que encontrar a quien se pierde en su laberinto y lo sacan, sabiendo todo. Y me salvaron la vida un par de veces. ¿Tuvo para eso? Sí. Tuvo 10 hijos para eso, justo. Claro, pero puede ser, no sé. Quizás aparecía Jack Nicholson en Nono. Bueno, yo le digo, volviendo a Luca, parece una obsesión, pero no, ya que estamos hablando, yo puedo construir un puente con ustedes más amplio si les cuento unas cosas de él. Me parece muy interesante que cuando la gente intenta hacer o quiere hacer películas sobre Luca, porque hay varias, ahora hay una italiana finalmente, de un director italiano que está haciendo un documental sobre la vida de Luca, que en Italia no es conocido, ¿no? Yo siempre digo, mira, para conocer realmente a Luca tenés que solo ver una película y ya lo tenés ahí. Y vos mencionaste Jack Nicholson. Acá, ¿cómo se llama la película? No es Busco mi destino, porque esta era... Es la del manicomio. Atrapado sin salida, esa. Atrapado sin salida es la biografía de Luca, ¿no? En llave cinematográfica, porque Nicholson tenía algo muy parecido a Luca, hasta expresiones que hace, la cosa como que recién se despierta después de haber tomado demasiado. Bueno, pues, muy Luca, menos dulce que Luca, pero Luca también tenía una parte más violenta, reprimida, que es bastante nicholsoniana. Y la historia también de un loco aparente como Luca, que parece loco pero no lo era para nada, que entra en un manicomio que uno podría decir que es la Argentina de la dictadura o de la postdictadura, y que libera a los locos, los ayuda a, ¿no?, conectar un poco cuando se escapan. ¿Te acuerdas de una escena que se escapan del lugar? Con el mundo externo, y el indio, que al final es el único que logra escapar, porque él se sacrifica, en un punto él muere. Me parece increíble porque esta película yo la miro y me parece que está metafóricamente está todo contado ahí, mejor que una película con un actor que se hace de Luca. ¿Cuándo recordás, Andrea,
que llegó a tus oídos la palabra Borges? No, los ingleses le tenían mucho respeto, especialmente en los años 70 era uno de los escritores que realmente estaba en la gota de los 4 o 5 grandes. Así que obviamente es ahí que yo empecé a leer Borges. No comprendía todo lo que leía porque era bastante joven, pero me fascinaba y me daba cuenta que tenía una autoridad que a los ingleses fascinaba porque era casi más inglés que ellos, ¿no? Esta cosa le ponen como medio mal a los ingleses cuando alguien es casi más inglés que ellos, pero esto fue los primeros libros creo que leí. Leí parte del Aleph, leí unos cuentos de Borges. Cuando vine a Argentina descubrí su lado porteño, hasta casi gauchesco, ¿no? Que me sorprendió mucho porque no conocía esto. También he visto películas que han sido influenciadas por Borges. ¿Cómo era? Performance, ¿no? Con Mick Jagger justo. Sí, y Nicholas Roeg, sí. Y ahí uno puede volver a Bowie porque la próxima película de Nicholas Roeg era El hombre que cayó sobre la tierra. Pero, bueno, y Cortázar también influenció el cine de Antonioni, por ejemplo, Blow Up, es un cuento de Cortázar. No, siempre hubo un interés en la literatura argentina por parte de los europeos porque sentían que era como una extensión de un sentimiento europeo, pero alejadísimo, como si fuera en otro planeta, pero que tenía toda la autoridad de sentirse europea. Uno de los autores, corregime si me equivoco, que has leído es Guillermo Enrique Hudson. Me encanta. ¿Qué leíste de él? Leí mucho más de él que de Borges. Far Away and Long Ago, en inglés hay que leerlo. Sí. O sea, creo que Alicia Jurado hizo una traducción que es muy buena de él. Y también escribió un libro sobre su vida. La biografía. Muy lindo, sí. Pero yo lo descubrí, si alguien me dijera, mira, ese es un libro sobre la flora y la fauna de Argentina, de la Pampa Argentina, diría, oh Dios, qué embole, ¿no? Pero vos empezás a leerlo, especialmente en inglés, es uno de los grandes maestros del idioma inglés, de la lengua inglesa. Tiene un estilo tan fluido, tan placentero, y sus cuentos son hipnóticos. Recuerdos de infancia que decís, este tipo no puede ser, porque él dejó Argentina cuando tenía 21 años y nunca volvió. Y escribió este libro cuando tenía casi 80 años. Y es un libro de recuerdos que es tan impactante que yo lo adoro. William Hudson, Guillermo Hudson. Cuando te tomas el colectivo para ir a La Plata y cada vez pasaba, yo iba a un programa de radio y pasaba Hudson. Sí. Es una moraleja, ¿no? Te convertís en escritor y luego en calle. Puede ser. ¿No? Hay una frase de Borges sobre La Tierra Púrpura, Sí. que es un libro de Hermoso. Hudson de 1885. Uruguay. Cito, Sí. es uno de los pocos libros felices que hay sobre la Tierra, Mira qué bueno. dijo Borges. Y luego lo cita Hudson en otras inquisiciones y dice, en realidad se la roba la frase a Hudson, dice, siempre he intentado el estudio de la metafísica, pero me ha interrumpido la felicidad. Eso decía que era una frase de Hudson. Era más simple que Borges, o sea, buscaba otra razón para escribir, ¿no? Probablemente, sí. Pero hermoso. Cortázar también me gustó por la tremenda variedad que le interesa a él, pero no sé por qué nunca profundicé mucho en Cortázar. Sí, habría que verlo más. Hay un disco que 1997 que es Viva Voce, Sí.
que tiene uno de los temas que más me gusta, entre otros, que es I'm Living. I'm Living, sí. Sí. Y cuando venía para acá, que lo estaba escuchando, pensaba eso justamente de Borges, ¿no? Cuando él se va a Ginebra y que era un pibito, tenía 14 años, nada, me hizo acordar, te quería compartir eso porque me hizo acordar un poco el tono de la canción. Ajá. Y es una canción que pertenece a una época, ¿no? Los años 20 realmente, ¿no? Y fue un divertissement. Yo lo basé realmente en una relación que se había acabado entre yo y mi novia italiana, y I'm Living era como, flaca, bueno, ya llegó el momento de irse y me vine a Argentina. Pero de este disco, sí, hay varias influencias. Es un disco que es un juego, es un disco que igual está bueno escucharlo desde el primer tema al último, a diferencia de cómo se escucha la música hoy, que es, elijo un tema del medio, lo escucho después, vuelvo atrás, voy adelante. O sea, era un disco pensado con casi una historia para contar. ¿Te puedo cantar una canción de este disco? Sí. Si digo que no me van a linchar. Exactamente. Y después te la rama pagana, ¿eh? Roma Pagana acá difícil, pero gracias. Pero claro, pero ahora me preocupa, yo pensé que la gente me venía a ver a mí. No. Esta no es el Mecapalooza. Es el Mecapalooza, ya. Sí, por supuesto. Gracias. Te lo dedico a vos, ahora. Dale. Tengo un amigo que vino de Hurlingham, un grande amigo músico, que es Hernán Cádiz. Gracias, Hernán. Me va a acompañar por las partes floridas de la canción. Desert Rose, unos años después, Sting hizo una canción que se llama así también, pero no tiene nada que ver. La rosa del desierto no es una flor, como uno puede pensar, sino es una piedra que empieza a crecer con los vientos del desierto que acarician la arena, y la arena, la humedad de la noche, el sol del día lentamente se hacen unas columnas que parecen pétalos de rosas, son piedras. Y así que esta canción estaba dedicada a mi famosa exnovia, porque es como una cosa que parece tan hermosa, pero que es durísima. Pero es dulce la canción. Y empieza así. Sand beneath us, the desert sky, a warm wind blowing, the stars arise. Everything changes in this world, and nothing stays. Our love's not a fossil, dearest girl. Don't count the days. Fly and wrestle, look in my eyes, kiss me tender, don't need no lie. You asked how many I loved before. I gave you so much, you wanted more. But everything changes in this world, nothing stays. Our love's not a fossil, dearest girl. Don't count the days.
Me conmoviste, Andrea. Bueno, como ves, la- canto la- con los la- ojos cerrados. Claro, en homenaje a Borges. Yo me puse los anteojos negros en homenaje a Borges. Era para eso. Hablabas hace un ratito de Performance, esta película de 1970, que para quienes no la vieron, recomendamos verla acá con Andrea, que aparece Mick Jagger entre sexo, drogas, rock and roll Totalmente. y Borges, Sí. de una manera misteriosa, leyendo parte del cuento El Sur. Y vos tenés un vínculo con el cine muy, muy profundo. Sí, casi me hace mierda. Realmente sí. Yo fui un poco más protocolar con la palabra profundo, más diplomático. No, una historia de amor muy fuerte con el cine, muchos años de cine. Yo arranqué que quería ser director de fotografía, que me parece un trabajo mágico, increíble, porque es un trabajo, o sea, para quien no entiende mucho de cine, es quien pone en la pantalla la idea que tiene el director, con el clima, las luces, ¿no? El estilo que la película va a tener. Obviamente con el trabajo del escenógrafo y muchos otros del cine es una máquina. Pero yo quería ser director de fotografía y empecé como asistente a un grande director de fotografía italiano, Ennio Guarnieri, que había hecho películas de Pasolini. Juntos trabajé, yo tuve la suerte de trabajar con Fellini en Ginger y Fred. Hizo la claqueta era el joven Chuck, que se dice en Italia, el Chuck, la claqueta. Y fue, bueno, una de las muchas cosas que hice. Fue fascinante trabajar con Fellini, que era como un pulpo de 10 ojos. Hacía 10 cosas al mismo tiempo y todas muy bien. Y conocer a Mastroianni, a la Masina, fue muy fuerte. Pero hice muchas películas, o sea, y después pasé a ser actor, porque me di cuenta que si me quedaba esperando de poder ser director de fotografía en Italia, llegaría a la edad de 70 años todavía esperando, porque en Italia es tanta la historia de la artesanía de una cosa, que para los jóvenes te tratan como el orto hasta que no se muere el maestro. Una vez que muere el maestro, después hay como un momento de fervor de quién va a ser el sucesor, y ahí está. Y en Inglaterra, por ejemplo, no, había directores de fotografía de 30 años que estaban haciendo películas tipo, no sé, películas como Dune, por ejemplo, de David Lynch. Pero en Italia siempre tenía que estar un asistente de 60 y pico años ahí todavía. Cuando muere el maestro, track, ¿viste? Y pensé, no, eso es deprimente, no estoy para esto, no voy a esperar. Y se me dio la oportunidad de hacer un papel en una película que se llamaba Anno Domini, una miniserie norteamericana bíblica, donde yo hice el papel de Británico, el futuro emperador de Roma, el hijo de Claudio, que Nerón asesina para ser Nerón. Y así que tenía un breve papel, muy intenso, pero fue mi primera experiencia. Durante esta filmación conocí a Susan Sarandon, que es una persona fantástica, maravillosa, muy divertida y muy generosa, y ella me dijo, no, vos tenés que ocuparte de actuar, y me consiguió un contacto con William Morris, que era su agencia, que no era solo el famoso William Morris, sino es una agencia de actores y de guionistas y directores norteamericanos. Y empecé a trabajar como actor y trabajé con directores muy famosos. Al comienzo con Peter Greenaway, con los hermanos Taviani, con Bertolucci, y bueno, cursé todo un periodo del cine italiano como joven promesa o algo así, pero trabajaba muchísimo y me cansé mucho, me hizo mierda realmente, porque al tener una familia muy explotada, cada uno en su lugar haciendo su cosa,
no tenía un lugar donde volver cuando terminaban las películas, un puerto seguro, y quedaba flotando así hasta esperando otro trabajo para sentirme digno de vivir, porque el actor si no trabaja tiene esa sensación que no es nadie. Necesito un trabajo para ser algo, y es una enfermedad. O sea, en un momento me empecé a dar cuenta que esto me está haciendo muy mal, y gracias a Dios que se abrió la puertita argentina, que Luca me había ya mostrado cuando él quería que yo fuese un miembro de su banda. Y yo le dije, pero yo escuché Sumo, vos tenés un bajista, pero yo tocaba el bajo, ¿no? Es un bajista tremendo en tu banda. Me dice, y ponemos dos bajistas. Que era Diego. Diego Arnedo, obviamente, sí. Y Luca dice, ponemos dos bajistas, solucionando siempre prácticamente la cosa. Digo, dale Luca, ¿no? Y nada, el cine me llevó puesto y seguí ahí, y él seguía con la música acá y yo con el cine. Y la ironía era que él siempre quiso ser actor, pero no quería ser actor de cine de autor como yo. Él quería ser actor de Miami Vice, decía. Yo quiero un auto buena, un montón de minas todo alrededor, vivir là. Yo te invito, Andrea, yo te invito a Los Ángeles. Tenía estos sueños muy locos. Así que yo quería ser rockero y él quería ser actor. Y se dio a la vuelta, contrario. Me habías contado, el otro día otra vez lo contamos, estábamos tomando un café y me dice, sí, mi amiga Susan Sarandon. Y yo me quedo, digo, empiezo a revisar mi lista de amigos. Yo no tengo una amiga como Susan Sarandon, pero a partir de eso surgió que, creo, y vinculándolo con la canción que hicieron de Viva Voce, que hubo un intento de que llegue a Bowie, ¿no? Ese disco. Sí, pero ella me dice, che, qué bueno que es este disco que estás haciendo con la voz. Cuando lo terminas, me mandas 2 copias, porque quiero darlas a 2 amigos, ¿no? Y le digo, dale, buenísimo. Y ella, bueno, ¿sabes quiénes son? No. Dice, David Bowie y ¿cómo se llama? Peter Gabriel. Muy amigo, ¿viste? No. Bueno, dice, yo después me olvidé completamente de esto. Y pasaron varios meses y un día voy a la casilla de correo número 7 de Nono, chiquita, en el correo de Nono, a ver si por casualidad alguien me había escrito, cosa probablemente imposible. Y saco las telarañas y abro la cosita y veo una carta dentro. Qué grosso, alguien me escribe. Ya era época donde la gente no escribía más o menos. Y dice Real World Records, un sobre. Penso, ese es mi amigo de Roma, Adriano, que hace chistes, gasta plata para hacer chistes tremendo a los amigos, un hijo de puta. Pensé, está haciendo me olvidé completamente de esta propuesta de Susan meses después, antes. Bueno, y después vuelvo a casa y digo, no, pará, pero, a ver, la abro, y era una carta de Peter Gabriel diciendo, mira, escuché tu disco, es muy divertido, inteligente, muy musical, gracias por turning me on to it, darme, ¿no? Sí. Esta frisón de no sé qué. Pensé, no, qué bueno, wow. Así que tengo esa carta, ¿no? Sí. Y después le contesté diciendo, bueno, ya he dicho que llegó a tus oídos, bla, bla, bla. Y tuvimos una cosa epistolar por un periodo muy copado. La verdad que me ofreció de grabar mi segundo disco con Real World. Y yo después me separé y no pude más ver a mi hijo, me volví a Italia y mi mujer llevó al niño a Patagonia. Pasé unos años que eran infernales y no podía cantar, porque cuando estás deprimido, dice, un bajista agarra el bajo, lo afina y toca igual, pero un cantante, si está mal, salen solo sonidos muy deprimentes. Y pensé, el próximo disco va a ser una cosa que Black Star al lado es nada. Y nunca más hizo esto. Después pensé, cuando llegó el momento que estaba otra vez de buen humor y quería hacer un disco vocal, pensé que vas a cerrarte otra vez solito, hacer todas las pistas. No, yo quiero tocar con una banda. Quiero estar compartiendo música con otros seres humanos
y armé Roma Pagana, que es mi banda, y así nunca grabé el segundo disco vocal. Quería hacer el disco blanco, todo vocal, excepto Number 9, que dura 8. Claro. Esto lo iba a hacer en una parodia minúscula. Claro. Quizás cuando cumpliera 64 años. When I'm 64, el año próximo. Sí. Está muy bien. Muy bien. Cuando contaste hace un ratito la anécdota que Luca lo fue a recibir a Retiro con las ojotas, Sí. y después lo llevó a Harlem y demás. ¿Habrás escuchado ahí por primera vez a Sumo o ya lo habías escuchado? No, yo había recibido unos cassettes de Luca, que era como él inventó, creo, el WhatsApp prácticamente. Porque La cantidad llegaba de tarde. títulos que estás dejando, Andrea, son buenísimos. Era un WhatsApp que llegaba un poco tarde, pero llegaba y llegaba. Un lado del cassette tenía Luca hablando, contándome sobre Timmy McKernan y su familia, y Córdoba, y cómo hablan los cordobeses y todo eso. Y el otro lado tenía canciones nuevas donde él tocaba y que había compuesto, que eran buenísimas. Y ahí me di cuenta que estaba muy creativo, ¿viste? Mis padres venían de otra generación y no les interesaba particularmente el rock. Mi hermana mayor no era particularmente rockera tampoco. Claudia, mi otra hermana, sí amaba mucho la música del rock, etc., pero no estaba por ahí. Así que yo era el único recipiente por todo esto, y yo como Luca éramos melómanos y grandes amantes de la noche, del rock en Londres y todo. Así que me di cuenta que estaba pasando algo excelente y finalmente pudimos visitarlo en el 82, justo después de la guerra de Malvinas. Vinimos y vi a Sumo en vivo. Y el primer día cuando llegué, Luca me dijo, mira, si venís conmigo ahora, y Michela dijo, no, yo no voy a ninguna parte, estoy destruida después de este viaje. Bueno, quédate. Yo me voy. Vamos a Café Einstein, que a la época era un pequeño club donde había una fauna muy interesante, muy loca. En una Argentina bajo dictadura. Pensé, no comprendo. O sea, toda esta gente que parece que estás en el The Factory en Nueva York o algo, con Chaban y su mujer y otros personajes, Eisenstein y compañía, estamos en Buenos Aires durante la dictadura y eso no le dice nada. Bueno, después Luca me dijo, no, pero esos son todos hijos de chetos acá. Son los loquitos de los chetos, así que no, los dejan más o menos en paz, ¿viste? A otros no los tratan tan bien, me decía. Y vi a Sumo en vivo y quedé así, porque yo había visto muchas bandas increíbles. Con Luca me llevó a ver The Clash en el 77 como regalo de cumpleaños y vimos muchas bandas excelentes. Pero cuando vi a Sumo era algo muy distinto, era algo fenomenal, muy poderoso, muy denso y al mismo tiempo gracioso, y que me recordaba algo tipo The Velvet Underground. Era casi un experimento más que una banda de rock. Y Luca estaba en pleno, muy cómodo al mando de este bicho, ¿viste? Y ahí vi a Diego Arnedo tocando su Fender derechito y pensé, wow, qué grosso es este tipo. Pero todos, hasta Germán, hacía unos arreglos y una guitarra que me recordaban The Edge, que le decía a Luca, mira, una banda que se llama U2 que vi de soporte a Simple Minds hace poco, imagínate, que toca la guitarra el tipo medio así como Germán. De Germán digo, yo no sé ni qué mierda es eso. U2, no. Así, era pura casualidad, era creatividad pura, fantástica. ¿Y ahí estaba de baterista Stephanie? No, ella apenas se había ido. Sí, porque los padres de la batera, Stephanie inglesa, no querían que ella quedara sola. En Argentina tenía 18 años, era una pendeja. Y volvió a Londres y entró Alex Sokol en batería, muy bien, la verdad que. Y Diego entró como bajista. Sí, yo vi esta formación. Diego en bajo, Ale en batería, Luca en voz y guitarra, y Germán D'Afuncio en guitarra. Y Pettinato ya en sax, ya había entrado y sí, también, viste, le daba su impronta a la banda. Te voy a proponer un juego. Sí. Si podés salir por laberintos por donde vos quieras. Si
hablando de Borges, ¿no? Si tuviéramos que vincularlo a un tema de sumo, ¿cuál sería? Mira, si queremos hacer algo que es más cosmopolita, diría que un poco es Estallando desde el océano, porque menciona varias culturas y países, y Xanadu y cosas, ¿no? Y probablemente también a... ¿cómo se llama? Silver Moon, Mula Plateada, que aparte tenía que llamarse Luna Plateada, pero en Sadaik le dijeron no pueden ponerle Silver Moon en inglés porque no se pueden poner títulos de canciones en inglés. Luca dijo, ¿qué boludez es eso? Y le dije, ¿cómo se traduce? Le dije, ¿cómo se traduce Silver Moon a castellano? Y él, para no darle el gusto de decir Luna Plateada, dijo, Mula Plateada. Y la canción es Mula Plateada. Pero era un chiste, ¿no? Una cosa que nació en el momento. Me encantó tu respuesta. Segunda pregunta. Si tuviéramos que vincular a Borges con un tema de viva voce, ¿cuál sería? Yo elegiría este que tiene como un clima medio Moby Dickiano, que se llama Pelorus Jack. Pelorus Jack, que está en viva voce, es un tema casi cinematográfico y está basado en un cuento real que tiene que ver con un delfín que salvaba la vida a muchos marineros en un lugar cerca de Australia, un delfín que pasaba delante entre dos enormes islas y llevaba los barcos a salvación, que después fue matado por un barco que no sabía de él. Yo canté una canción sobre esa historia. De resto, el primer barco que mi padre construyó lo llamó Pelorus Jack. Y tiene una cosa, sí, más Moby Dick que Borges, pero bueno, en mi ignorancia voy a decir esto. Vamos con la tercera pregunta. Ahora vamos la misma secuencia, pero con Roma Pagana. ¿Te gustó, Difícil. La Roma Pagana es una banda que... Yo termino siendo una banda que habla de cosas políticas y sociopolíticas, que es bastante extraño porque... Lo que pasa es que cuando explotó el punk me gustó porque puso un párate a todas las canciones que tenían la palabra love o baby adentro. Todo, en Top of the Pops, viste que era una cosa tremenda, una vez por semana, todo era, baby, baby, love you so much, basta. Y llegó el punk, era fuck yeah, todo mal, ¿viste? Era como la celebración del todo mal y nadie hablaba de amor. Y habían todo con remeras con I hate the Pink Floyd y todo. I hate babies. I hate babies. Así que de Roma Pagana no sabría qué decirte, pero probablemente Mosquito Horror, que es una canción sobre el terrorismo de Estado a través de las enfermedades que hicimos, donde hay un terror absoluto al mosquito apenas aparece. Es como un poco una parodia de la situación. Y vamos con una película. Sí. ¿Con qué película lo vincularías a Borges? Una película que quizás te haya marcado en tanto la construcción es de mitologías. Bueno, había no es una película, es una de las primeras series que se hizo en Italia en los años 60, que era La Odisea de un director que se llama Franco Rossi, no Rosi, grande director, pero Rossi. Excelente director de televisión, pero sí, no fue tan famoso como la gran camada de directores italianos. Pero su Odisea es increíble. Y tiene el episodio de Polifemo, que me quedó totalmente grabado en la mente, que fue dirigido no por él, justo lo dio a Mario Bava, el director de cine horror italiano, lo dio a Bava para hacer solo este episodio, que es el momento más poderoso de toda la serie, que son las aventuras de
Hércules, ¿no? No, perdón, De Odiseo. de Odiseo, sí. No. Bien. Puede Bien. ser. Puede ser. Conversando también con Andrea, habíamos hablado la otra vez de una de las películas que compartimos pasión, que se llama Arcord, Sì. de Fellini, y hablábamos de una... Voglio una donna! Decía el chavo. Lo hace mejor que yo. Y hablábamos de una escena, la del pavo real, y decíamos, eso es poesía. Y me contaba Andrea, dice, esa es la escena favorita de mi padre. Sí, muy raro, porque charlando con él, justo me dice, en esta película está la escena del pavo real. Y digo, oh, qué loco. Esa era la escena preferida de mi papá. Es un momento nomás, en medio de la película, entra en un jardín con la nieve, ¿no? Y un pavo abre todo su... es un pavo blanco, un pavo real blanco, que es una cosa rara. Y sí, a él le encantaba este momento, porque era como... Bueno, Fellini tiene momentos de película que son absolutamente increíbles, y después hay caídas, es como un director que se puede permitir hasta las caídas en su cine, porque están, los momentos grandiosos son tan poderosos que... Tenían un segundo tema para tocar. Sí, ¿De qué se trata ese segundo tema? no sé cuál vamos a... Ah, dale. Ya que estamos hablando de los mitos Sí. y de Argentina y de las bandas de rock y de Borges, Rolling Stones, yo tuve la suerte de que las pelotas, cuando terminé de grabar mi disco Viva Voce, me dijeron, no te vas a volver ahora a Roma, porque en un mes tocamos de soporte a los Rolling Stones en River, año 95, la primera vez que venían a Argentina, que en su momento era la banda propio extranjera que los argentinos creo que más adoraban. Y me dice Timmy, dale, quédate, si vas a conocerlos, no sé, pero vamos a tocar ahí. Y así que me vi todos los shows cuando vinieron, estuve todas las noches, a veces en el escenario, a veces me iba lejos para verlo de otro lugar, etc. Pero fue un hermoso disco, el Voodoo Lounge. Me sorprendió, pensé que iba a haber una banda en decadencia, y no, para nada. Y de este disco elegí una canción para hacer siempre con Hernán, que se llama Blinded by Rainbows, ¿no? Ciego por culpa de los arcoíris. Así que Borges appears once more. ¿Querés que Casualidad. ¿Querés que hagamos primero la introducción? ¿Cuál era? La del poema de Borges. Ah, sí, sí. No, eso para después, si querés, porque para otra canción. Ah, es otra Vamos canción. a hacer otras dos, esta y otra, ¿está bien? Tenemos tiempo. Creo que la gente va a querer más de dos canciones. O no te dejan salir. Bueno, vamos con esta por ahora. Adelante. Hernán. Estabas contando de tu guitarra, Sí, no, Andrea. porque me la vendieron, es una Taylor, que es una buena marca, pero tiene escrito Taylor Swift, y la vendían barato porque nadie la quería comprar, y la cara, chupa un huevo, Taylor Swift, odia. Vamos derecho a la canción. Yo tengo acá la letra porque no la conocía bien, ¿ok? Así que... y aparte habla de la guerra, del dolor, de las bombas, y pensé que raro que Mick Jagger se mande con un tema que hoy parece tan actual, que estamos todos acá viviendo nuestras vidas y están pasando tremendas cosas, como sabemos, en Palestina, y te hace pensar, ¿no?, que en la Segunda Guerra Mundial también estaban matando a millones de personas y la vida seguía adelante para mucha gente. Así que esta canción habla un poco de esto, pero es del año 95, y es así. Did you ever feel the pain that he felt upon the cross? Did you
ever feel the knife tearing flesh that's oh so soft? Do you ever touch the night? Did you ever count the costs? Do you hide away the fear? Put down paradise as love. Yeah, you're blinded by rainbows, watching the wind blow. Blinded by rainbows. Do you dream at night? Do you sleep at night? I doubt it. Did you ever feel the blast as a Semtex bomb goes off? Do you ever hear the screams as the limbs are all torn off? Did you ever kiss the child who just saw his father shot? Do you ever shed a tear as the war drives on and on? Do you ever touch the night? Or is it just another job? Do you fear the final hours? Put down paradise as love. Oh, blinded by rainbows, watching the wind blow. Blinded by rainbows. Do you dream at night? Do you sleep at night? I doubt it. Fear the night? Could it be the war is lost? Do you fear the final hour? Do you kneel beneath the grass? Oh, you're blinded by rainbows, watching the wind blow. Oh, you're blinded by rainbows. Scream at night. Do you smell of fear? Is your conscience clear? Are you caked in sweat? Are your clothes all wet? Do you see the light? Is the end in sight? See the face of Christ enter paradise? I doubt it. Aparte, no solo es un grande amigo y un gran músico, pero el apellido es Callis. Mi hijo se llama Calisto, así que hay un link hermoso. Desde Hurlingham, en realidad. Hurlingham. Pero hay algo tan gracioso de Hurlingham. Un día alguien me cuenta, ¿sabes que una vez estaba ahí en el bar donde iba siempre Socola a chupar, no sé qué? Y me pasa frente a la puerta, uno entra y pide instrucciones para el Hurlingham Club. Y yo lo miré y dije, claro, ese es el bajista de Genesis. Y era el bajista de Genesis que viene al Hurlingham Club cada 2 años o algo a comprar no sé qué, cosas para el polo, porque le gusta el polo. Viene hasta Argentina, le gusta el Hurlingham Club, va a comprar ahí las masas de polo argentinas y se las lleva. Pero imagínate que de vez estás en un bar de mala muerte en el Hurlingham y te entra, ¿no?, el mito. Sí, un capo. Bueno, perdón, estoy pisando algo. Ah, ok.
Sonó muy bien, ¿eh? ¿Quieres que te toque un fondo para tu poesía? Ahora lo hacemos para el Cierre. Para el cierre. ¿Están disfrutando? Sí, mucho. Bueno, muchísimo. En un momento podemos pedir si alguien quiere un tema, así al azar. En caso Yo de no que vos soy muy sepas. capaz de tocar cualquier cosa que alguien pida, cuidado. No soy un virtuoso. Yo tampoco. Estamos en el cierre del Borges Palooza. Estamos acá con Andrea Prodan. No se nos ocurrió mejor manera que cerrar este festival, este 7º día del festival, que rockeándola, porque muchas veces se dice, sí, vamos a rockear a Borges, y después todos terminan en una sala académica. Decían, sí, Claro. sí, Borges era muy Yo tenía un tradicional. cagazo bárbaro cuando me dice, venite a hablar de Borges. Oh, Cristo. Borges. Obvio Borges, me decís, no sé, Soriano. Digo, ok, se puede, pero Borges. Sí. Empezó terapia. Sí, no. Hay algo que me estoy olvidando de contar que seguramente tiene que ver con Borges y el rock. Ah, muy bueno. Perdón. Porque Se eso te lo pregunta conté y en se, el bar. y se responde. Sí, sí. Ludovica Schirru es mi vecina en Tras la Sierra. Me descubro que una vez estoy en la plaza de Nono, pero hace como 20 años, una noche que estaba ahí con otra gente, justo con Alice Sokol. Y él decía, dale, vamos a hacer un pescado, algo, voy a buscar pescado. Y veo un cartelito que dice, esta noche I Ching contado por Ludovica Schirru. Pensé, uy, Ludovica Schirru, es esta que está en la televisión de la mujer o algo, insoportable, que habla siempre, ay querido, ay Dios, no. Pero algo de mi perversa curiosidad me llevó a entrar. Y era como un pequeño jardín con muy poca gente, había como 10 personas, y ella con unas velas, y empieza a hablar, bueno, buenas noches, el I Ching, mi padre vivió en China, digo, mi padre también, tenemos algo en común. Bueno, empieza a contar y quedo enamorado, digo, es una masa esta mujer, fantástica. Aparte, re tranquila, para nada cholula, nada, y digo, bueno, o cambia radicalmente, o bueno, igual, bien. Y habló como 1 hora y media sobre el I Ching, fascinante todo, a mí me gustaba el I Ching ya. Y después pensé, bueno, le voy a decir que me encantó su charla, así que estoy acercándome y se tiraron encima otras fans aduladoras y todo. Y ahí pensé, no, bueno, ya está, digo que esté con estas personas. Y me fui caminando por Nono buscando a Alex Sokol, que en el entretiempo se había ido en algún lado. Y me subo al auto y justo me la veo pasar adelante, así que se había ido, viste, la pared, y le dije, hola, me llamo Andrea, vivo acá en Nono, y no en Nono realmente, en el Guaygo. Somos vecinos, yo vivo en Las Rabonas. Bueno, empezamos a hablar y me di cuenta que era una persona muy, muy copada, Ludovica, y quedamos como en la nada. Después un día me manda un mensaje en Buenos Aires y dice, mira, estoy lanzando mi libro, cada año se hace millonaria con un libro. Qué buen trabajo, ¿no? Fantástico. Cada vez que sale, bestseller. Bueno, dice, y lo voy a lanzar este año en la usina de La Boca, ¿viste? La que hizo Macri, creo. Sí. Y me encantaría que tu banda venga a tocar para lanzar mi libro. Le dije, vos sabés que mi banda es medio punk, o sea, es una cosa muy poderosa. Hace mucho, me encanta, seguramente será muy interesante. Digo, está re loca. No, ¿qué necesita? Digo, mira, vamos a necesitar amplificadores, la batería. Sí, yo consigo, no te preocupes. Sí, vamos a tocar. Bueno, la mitad del público se fue a mitad del show. Hacían así, eran gente mayor que había venido para espiritualizarse, se encontraron con esto. Pero los que quedaron eran
recopado, ¿viste? Gente grande además, me encantó. Y cuando terminó, en un momento ella viene y dice, ¡ay, éxitos, éxitos, fue buenísimo! Y digo, bueno, la verdad que sí, fue buenísimo. Y dice, tengo una amiga que te quiere conocer, porque le encantó. Y ve una mujer con el pelo, ¿viste? Perfectamente cortado así, como un casquito, Kodama, muy bien. Kodama. Digo, esa la conozco, perché? No, es la mujer de Borges, otra vez me pongo duro. La mujer de Borges, ¿qué dirá? Dice, muy bueno. ¿De dónde son? De Inglaterra, ¿no? Londres, ¿no? Yo no, ¿qué Londres? Yo soy italiano y esos son todos una manga de... Uno de Boedo, el otro de Herley. Ah, me dice, ahí un poco decayó la cosa, pero digo, pero son espectaculares, me encantó, mucho rock, mucha power. Sí, gracias. No, porque me dice, vos sabés que mi marido, bueno, él adoraba el rock. Dice, Pink Floyd, se quedaba horas escuchando Dark Side of the Moon. Digo, wow, qué grosso, ¿no? Y empezó a decir, sí, Led Zeppelin le gustaba, porque gustaba el poder de esta banda, como le movían cosas. Y pensé, mira el mundo, ¿no? Como te sorprende, ¿no? Prima, ante todo que era mi vecina Ludovica, después que me trae a conocer la Kodama, que es una fan del rock, que Borges era rockero ahora, ¿viste? Así que el Borges Palooza tiene un sentido, un gran sentido. ¿Sabes que hay un cuento de Borges muy flashero que se llama El Otro, donde un Borges que tiene alrededor de 65, 70 años se encuentra con otro Borges más pibito, que tiene 14, 15 años, y están en dos tiempos y en dos lugares a la vez. Los dos están sentados en un banco, pero uno mira el río Ródano en Ginebra y el otro mira el río Cambridge, sí, que está en Estados Unidos. Sí, que está en Estados Unidos. Pensaba en esa escena, y esto es la parte terapéutica, a ver si te podés ver a vos mismo dialogando, Andrea Prodan dialogando con Andrea Prodan, pero Andrea Prodan de ahora dialogando con, Ay, qué aburrimiento. con el pibito. Dialogando con el pibito. Sí. ¿Quién habla primero? Porque en el Sí. cuento, el debate es si esto es un sueño, ¿quién está soñando al otro? Ah, muy bien. Bueno, yo nunca soñé de terminar en Argentina, eso seguro. No había ningún camino que llegaba a Sudamérica en mi familia. Había muchos caminos que llegaban a otros lados, pero nunca a Sudamérica. Así que como niño le contaría un poco del gran descubrimiento que hice en Buenos Aires, por ejemplo. Pero realmente yo no soy muy aficionado con mirar al pasado con grande. O sea, me gusta tener la sensación que hoy o mañana puedo crear una cosa que sea mejor de las que hizo antes o que me provoque felicidad y que a los otros también, ojalá. Así que no, con mi infancia ya fue fantástica, me encantó, entre todo, entre un par de cosas que no. Pero no tengo ese diálogo con un Andrea joven. Me siento relativamente joven todavía, o sea, hasta un poco infantil. Así que no tengo una sensación de, ay, los viejos tiempos. Siempre pude eludir la seriedad de los trabajos que hay que hacer porque sí. O sea, hasta como actor me escapé del trabajo de actor porque sos propiedad de los productores. Firmas un contrato y te tienen, sos de ellos hasta que se termina la película. Por eso te tratan re bien, porque no quieren que su mercancía esté mal durante la filmación. Te dan todo. Cuando termina te tiran a la basura otra vez. Por eso, cuando conocí a unas estrellas de Hollywood y toda esa gente que uno piensa que hace una vida espectacular, a mí me pareció una vida horrible la que hacen, francamente. Tienen que convencernos continuamente que es maravillosa para que el mito americano del éxito y todo siga vivo. Pero un embole y tenés que darle
trabajo a muchas personas que están alrededor de ti además y que te chupan todo como sanguijuelas. Entre paréntesis, hay una anécdota que contaste una vez en Radio Mosquito, que fuiste traductor de Lou Reed en eso, Roma. ¿sí? No sé si conoces la anécdota esa. Sí, Y la moto. ¿Vos habías contado que le diste un demo de Sumo a Sí, no un demo no, pero 2 discos de Sumo le pude regalar. Sí, bueno, es una historia breve. Estaba tirado en la cama en Roma sin hacer nada, bastante normal para un actor que no está trabajando. Me llama una amiga, me dice: Andrea, venite ya, necesitamos un traductor simultáneo. Digo, ¿para qué? ¿Qué? Yo no estoy acostumbrado. No, mira, está Lou Reed en Roma, venite ya. Estamos en San Giovanni frente a la iglesia. Claro, baja el teléfono. Pensé otra vez, chiste. Pero, por las dudas, me subí a mi Vespita 50 Vespa y me voy por Roma. Llego a San Giovanni, que es la segunda iglesia más grande de Roma, sí. Y veo una conferencia de prensa con un lugar vacío todavía y todos los expertos de los diarios y todo, y todos periodistas enfrente que estaban ahí para hacerle la pregunta, y veo un tipo con el pelo negro, así como, casi como una Yiddish mamá, mezcla con disco boogie, ¿no? Esas cosas que tenía. Sentado ahí, digo, Cristo, es él. Y tenía una cara de orto ya, pensé, bueno, me siento a su lado y dicen, bueno, podemos dar comienzo a la conferencia de prensa. Así que, Gianfranco Quaglietti de la Repubblica. So, Gianfranco Quaglietti, hello, very nice to meet you, Mr. Reed. I want to ask, when you make the record Growing Up in Public, you, empiezan a hacerle preguntas, y él estaba ahí, mirando a una cara, y yo traduciéndolo, ¿no? Porque algunos italianos no hablaban inglés, así que tenían que traducir las preguntas, y él escuchaba y decía, no. Y así arrancó. 4 primeras preguntas, toda un yeah. Pensé, oh Dios, esto va a ser fantástico, me pagan para nada. Pero y el clima era como el tipo que tenía que llevar adelante la situación, estaba nerviosísimo. Y después se levantó una especie de Lita de Lazzari que no tenía nada que ver con el rock, ¿no? Una señora de unos 68 años así, Mr. Ritz, con la S, y ella dice, Mr. Ritz, il signor Record, nei suoi dischi c'è un elemento fascista che sempre si insinua. Oh Dio, dico, allora tengo che dire. Y adesso, what she's saying? Perché questa cosa scura, fascista, questa sensazione di fascismo, continuamente sta... Así que le dico, no, look, she's saying that in your records there's a kind of recurrent fascist theme. Sharon, mira. You know, your records, she says they have a kind of a fascist element who is, you know. Y ella said, listen, what's your name? Francesca Quaglietti. Francesca. You know, what the hell are you talking about? I'm in Rome, fucking Italy. Fascism is Italian. You, from Italy, telling me, from New York City, I'm a fascist. I come from New York City. Liberty, freedom. Oh, Cristo, digo. No, pero the reason, no, you don't know anything about music. Go back to the kitchen, go to the kitchen. Oh, wow, ritorni in cucina, signora. Bueno, se pudrió todo, dice el tipo, calmando a todos los periodistas, algunos diciendo, a ella también. Bueno, se pudrió todo, la cosa terminó 10 minutos después, un desastre, no hubo publicidad prácticamente para un show que iba a ser el día después, gratis para los romanos, en este lugar, por el 1 de mayo. Así que yo dejo esta situación, nadie me paga. Digo, qué garrón, bueno, me voy, pero conocí a Lou Reed, por lo menos puedo contarlo a un par de amigos. Estoy volviendo a mi Vespa, dice, y un poco lejos, así, escucho uno que me dice, hey,
Y era él, me había seguido. Me dice, sorry, what's your name? Dice, Andrea. Andrea? Okay. Is that your Vespa? I said, yeah, it's my Vespa. Okay. Do you know where the Appia Antica is? La Appia Antica, la calle más antigua del Imperio Romano, va de Roma a Nápoles, de Recítara, como todas las rutas romanas. Y sigue intacta, ¿no? Es increíble. De paso, muchos famosos actores han tenido sus casas mirando la Appia Antica. Bueno, y le digo, la Appia Antica? Yeah, the Appia Antica. Is that how you pronounce it? Yeah, the Appia Antica. Bueno, le digo, mira, tenés suerte, estamos bastante cerca, pasas por este arco, te vas, pero no podés caminar, le digo, porque... No. ¿Me prestas tu Vespa? Y me conoce, digo, se está re loco. Y le digo, my Vespa? Yeah. Oh, good, I like it, it's a nice little, very Italian. Yeah, it's very Italian. Okay, so how far? Digo, no sé, son como 3 kilómetros y después entras en la Appia Antica, pero después es medio, porque es muy antigua, ¿viste? Appia Antica. Dice, yeah, I know, okay, so, thanks. Y agarra mi Vespa, ¿viste? Se mete encima con su pelo afro medio, le da una cosita. Intenta ponerla en marcha, no estaba acostumbrado. Y se va, y lo veo que se va. No, eso es surreal, ¿viste? Y me doy vuelta para contarlo a alguien, pero todos los periodistas ya se fueron a la mía. Y bueno, y hay un barcito arriba cerca de San Giovanni, un barcito que siempre había visto. Digo, bueno, me siento ahí y me tomé algo típicamente romano, un té freddo, un té frío. Y esperando, ¿viste? Pasa media hora, pasan 40 minutos, pasa una hora, digo, eso no vuelve. Se fue con mi Vespa, pensaba que uno la va a dejar, Lou Reed puede hacer lo que quiera, ¿no? Y en un momento, miro, ahí viene en medio del tránsito romano, ahí viene una serpiente, llega, deja mi Vespa, pone la piernita abajo, y me pasa sin agradecerme, saludarme, nada, y entra al bar. Ahora, ¿qué pasa? Sale del bar con una barra de chocolate Hershey, chocolate Yankee, ¿viste? Nunca he visto Hershey en mi vida en Roma, no sé cómo lo consiguió, lo tenía. Me dice, Andrea, you like chocolate? Yes. Yeah, I like chocolate. Okay, that's really good. Nice Vespa, great little Vespa. Okay, bye. Y se está yendo y digo, había agarrado 2 CDs de Sumo que tenía en el bolsillo de los pantalones, justo en un momento de lucidez, y pensé, le tengo que decir así, el Blue, what? It's my brother, lives in Argentina. Oh yeah, I know Argentina. He has a band there, very good band, Sumo they're called, and he did 2 songs of yours. One was Billy, really, yeah, he did a version Billy, and Leave Me Alone. Oh, wow. And here are the records, these are 2. He's done more records, but I only have 2. Okay. Me dice, mira, es un largo viaje en avión hasta New York y me aburro mucho, así que tengo un Discman, me lo voy a escuchar, qué bueno. Bueno, ok, bye. Y se va, bye. Y me subo a mi Vespa y me voy, lo veo a él caminando solito, si el chofer lo había liquidado, él volvió caminando a su hotel solito. Pero esa fue mi experiencia con el mítico Lou Reed. Dice que la vida te dispara una cosa absurda, qué lindo. ¿En qué año fue? Y creo que era el 95, creo que era por ahí, 95-96, porque creo que yo ya había vuelto a Argentina, así que sí. Hay algo que une, ya para ir entrando sí. en la etapa final de la conversación, que une, a mi entender, a Luca y a Borges, es que todo el mundo tiene una anécdota con Borges y todo el mundo se tomó una ginebra con Luca. Sí. En Borges, creo que lo conversamos también la otra vez, lo paraban permanentemente por la calle y decían, Borges, yo soy escritor. Y él decía, caramba, yo también. ¿No?
O le decían, Borges, usted es el mejor escritor del siglo. Y dice, habrá sido un siglo muy malo, ¿no? Y todo el mundo, hay una gran anécdota que iba en un taxi, ¿no? Y el taxista dice, no puedo creer que lo estoy llevando a usted. He leído todos, pero todos sus libros. Mi mujer no va a creerme cuando le diga que llevé en el taxi a Ernesto Sábato. ¿No? Pero era un personaje que todo el mundo, en efecto, tenía una anécdota con él, porque era un personaje que andaba por todos lados, caminaba a Buenos Aires. Sí. Y te quería preguntar por Luca, porque esta anécdota de todo el mundo tiene tomó una ginebra con Luca. Más allá del mito, algo de auténtico debe haber, porque él era muy callejero en ese sentido. Sí. Vos sabés que Luca murió en el 78, realmente, en un punto. Luca entró en coma, un coma hepático en Londres, en el 78, que duró una semana entera, y lo habían dado por muerto. Después volvió de esto y dijo que durante este estado en que estaba, había había vivido una experiencia de lucha con el diablo así como personificado por, ¿no? Rojo con cuernos, y que habían luchado con una espada los dos, y que él logró dominarlo al diablo. Así que me contó esto, y viniendo de él sabía que era verdad, ¿viste? Me pegó muy fuerte. Y para él, el hecho de venir a Argentina, él era muy vago en general, Luca. No quería trabajar nunca, no tenía intereses, le gustaba la música, estaba siempre tirado escuchando música. Y el hecho de poder vivir unos años más en Argentina fue para él una grande motivación para hacer finalmente lo que tenía que hacer o que quería hacer, que era armar una banda. Y así que casi le envidio esta urgencia que él tenía de decir, bueno, yo estoy vivo por milagro, me pongo las pilas y hago algo. Y así que todo lo que fue su vida argentina fue un regalo. Y por esto yo creo que él no tenía ninguna aspiración a tener un loft, un penthouse, un auto, una cosa. Vivía completamente despojado del materialismo y le interesaba a la gente, estaba muy interesado a las personas que conocía. Me decía siempre que los menos interesantes eran los adinerados acá, que le gustaba la gente real que estaba en la calle. Y es verdad que muchísima gente lo conoció. O sea, ahí donde Pettinato dice, si todo lo que dicen que han conocido a Luca cuando no era nadie fuera verdad, llenarían 6 River o algo. Pero la verdad que Luca conoció a muchísima gente, mucha gente lo conoció. Y me doy cuenta porque cuando me vienen a contar, yo conocí a tu hermano, digo, ok. Y me dicen unas cosas que son tan Luca que digo, sí, lo conoció. Que son cosas raras, porque con Luca siempre pasaban cosas bastante bizarras. Tenía esta capacidad de llevar a la gente a hacer cosas que si no, no haría. Era un provocador, pero en el mejor sentido. Y era muy lindo estar en su compañía porque aunque eran cosas casi siempre en el borde de la peligrosidad, pero te llevaba al borde y te daba una sensación de vida y de fascinación. Son como los amigos de la escuela que son quilomberos, que te gustan. Bueno, Luca era así. Vamos a hacer nuestro experimento, un experimento que ensayamos antes de que llegaran ustedes, y luego ya cerramos con la canción. Tiene una canción más, ¿no? ¿Preparada? Sí. Bien. Esta es la parte donde ustedes graban y pueden citarnos en @prodan.andrea, @danielmeca. Esto es para redes sociales. Este es un poema de Borges titulado El amenazado. Es el amor. Tendré que ocultarme o que huir. Crece en los muros de su cárcel como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre es la única. ¿De qué me servirán mis talismanes? El ejercicio de las letras, la vaga erudición,
el aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas, la serena amistad, las galerías de la biblioteca, las cosas comunes, los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche intemporal, el sabor del sueño. Estar contigo, Andrea, o no estar contigo, es la medida de mi tiempo. Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, ya el hombre se ha levantado a la voz del ave, ya se han oscurecido los que miran por la ventana, pero la sombra no trajo la paz. Es el amor, la ansiedad y el alivio de oír tu voz. Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles. Hay una esquina, Andrea, por la que no me atrevo a pasar, acá en Charlone. El nombre de una mujer me delata, me duele. Una mujer en todo el cuerpo. De mi hermano, porque realmente es un agradecimiento, porque siempre tengo que recordarme también que fue gracias a él que encontré esa tercera puerta en mi vida, que no fue solo Inglaterra ni Italia, que era un rebote continuo entre los dos diciendo es mejor el otro lugar cuando estaba en uno, o viceversa. Se abrió la puerta Argentina y pude jugar un juego de triangulación que era mucho más interesante y que finalmente terminó siendo un juego puramente argentino. Así que voy a cantar una canción que tiene que ver con los misterios que están adentro de la propia familia, que no hay nada más extraño que la familia o más misterioso, y va así. Open your hands, show me what you're holding. Is it an emerald or is it a pearl? What other information are you withholding? Such a funny girl. Where is your mother? Where did she go to? Was your father a sailor or a thief? Where are your brothers? Where did they go to? I wish you'd tell me about them at least. But you're so silent, you're so gentle. I think my head'll burst. This town's your town, this room's your temple, and now I know why I just have to go. That's what it takes to love you. That's what it takes to love you too. That's what it takes to hate you too. Don't give me words with no meanings. Don't give me problems that you can't solve. Don't tell me now you're revealing the things we talked of long ago. I know your way, I know your silence. This could go on all day or all night. This is the way, this is your violence.
what it takes to love you. That's what it takes to love you too. That's what it takes to hate you too. I just go on and on and on and break, break, break. I'm breaking, breaking, breaking away from you. Breaking down, breaking up. I'm breaking, breaking, breaking away from you. Breaking up. Breaking down. I'm breaking, 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 breaking away from you. A Naeski, a este precioso lugar. Un aplauso para él.